Buenas noches, bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas acá en Aula 18. Mi nombre es Vera y hoy me encuentro con un invitado muy especial, pero antes de presentarlo me gustaría mostrarles un video y empezamos. Hoy nos visita Ezequiel Martín. Es de zona sur y tiene 39 años. Ezequiel es bailarín de b-boy profesional, una disciplina que deriva del hip hop. Bailó y fue jurado para un certamen en Estados Unidos. También compartió clases y escenarios con gente de la escena. Pero sus pasiones no terminan en lo artístico. Hace 12 años que Ezequiel ejerce la abogacía. Y desde Culturiosos queremos charlar con él para que nos cuente cómo conviven ambas pasiones, del mundo artístico al corporativo. Bienvenido, Ezequiel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Querés comentarnos un poco cómo empezaste a bailar? Bueno, arranqué por allá por el año 99, ya hace un tiempito. Creo que este año cumplo algo de 25 años ya bailando. Bueno, empecé viendo, obviamente, a ver, en esa época no había mucha información con respecto al tema del breaking o del hip hop en realidad, así que bueno, cada uno era como que tenía que encontrarlo en algún punto específico de la calle o como vos te puedas encontrar con el hip hop, pero yo por lo menos lo encontré en una fiesta, un cumpleaños de 15 de una amiga mía que justamente nos invitó. Había un chico que estaba ahí en la fiesta ese día, se dio obviamente puramente de casualidad. Y bueno, estábamos ahí y nada, yo ya lo notaba que nada, se vestía distinto, tenía una manera de estar diferente, decir, o sea, me llamaba mucho la atención, o sea, me parecía que salía del común de todos los que estaban ahí adentro. Y nada, después obviamente se abrió lo que se llama un cypher, bueno, en ese momento no se llama un cypher, después explico lo que es una ronda en donde se comparten ahí los movimientos. Pero bueno, en ese momento se abrió ahí una ronda, lo vi bailando y bueno, en ese momento obviamente me explotó la cabeza y me interesó mucho obviamente buscar información de qué es lo que estaba viendo, porque obviamente me pareció absolutamente distinto. Así que bueno, después esta amiga mía nos hizo el contacto, fui a la casa, conocí al hermano y me empezó a explicar obviamente mucho de lo que es el tema del hip hop, obviamente con la poca información que tenía él en ese momento, porque obviamente, a ver, el tema de la globalización en el año 99 no había prácticamente internet, no tenías computadora, es decir, muy poca gente tenía acceso a cierta información. Y bueno, él me dio los lineamientos básicos de cómo se manejaba la cultura hip hop
y qué era el breaking, y bueno, dentro de lo que él conocía, ¿no? Que obviamente también estaba limitado en ese momento, pero para mí era mucho. Claro. Y cuando empezaste a investigar, no sé si en ese momento llegaste a otras disciplinas, pero ¿qué fue lo que te terminó de decir, ok, es por este lado, me gusta el breaking, me gusta el hip hop, me parece que este es el estilo que quiero seguir, no sé qué fue lo que te llevó a decidirte por ese camino? La realidad es que me llamó la atención lo particular que era todo, o sea, el estilo, o sea, me llamó mucho la atención eso. Es decir, me pareció absolutamente que salía del cliché común de decir, bueno, a ver, rock, bueno, hoy acá en este país cumbia, es decir, o sea, música tropical y otros tipos de música, y me parecía que él no encuadraba en nada de todo eso y lo resaltaba. Y eso me llamó la atención directamente. Así que empecé, obviamente, una vez que bueno, me tiraron la información de cómo eran las cosas, empecé a practicar, a golpearme, obviamente, porque es un baile bastante disciplinado, o sea, requiere de mucho entrenamiento, mucha disciplina. Así que empecé a practicar, golpearme, prueba, error, empecé a sacar movimientos y así empecé a evolucionar. Después también, por ejemplo, había en ese entonces había un programa que, muy bueno, un amigo en particular que tenía cable, televisión por cable, que se llamaba, bueno, si alguno está viendo, o sea, que está en la movida, se va a acordar, se llamaba Rap City, que lo daban en Match Music los domingos. Y en ese entonces nosotros lo que hacíamos era con el VHS, agarramos, como no teníamos música, no teníamos posibilidad de bajar música de internet y demás, grabábamos los videos, en algunos segmentos de los videos musicales obviamente había pedazos donde te mostraban algún b-boy bailando y bueno, nosotros tratábamos de imitar lo que estaban haciendo y demás. Así que nada, así fuimos como gestándonos hasta que bueno, después dimos con el clavo, o sea, nos vendieron un VHS que lo sigo conservando, en donde había un b-boy que para mí obviamente es uno de los referentes que para mí, o sea, marcó mi forma de bailar, que se llama B-Boy Storm, que es de Alemania. Y bueno, a partir de ese video obviamente ahí empecé a evolucionar, o sea, mucho más porque era un video que estaba estrictamente dedicado al breaking. Bien. Así que bueno, así es como que fui metiéndome. Y en esto que contás de lo difícil que era el acceso a la información en ese momento, tus comienzos, esto que decías, bueno, llegaste a un video, esas primeras clases fueron de manera autodidacta, lograste poder seguir relacionándote con gente que hagan estas rondas de ejercicios o llegaste a encontrar un docente. ¿Cómo fue esa formación profesional? La realidad es que en ese momento todo es autodidacta, lo que es el breaking es absolutamente autodidacta. Hoy ya por ahí no tanto, obviamente ya está incluso involucrado como disciplina olímpica, así que escaló muchísimo, pero la realidad es que siempre es autodidacta. O sea, en Argentina no hay prácticamente una estructura que banque al breaking. Hoy hay algunas células que se están medio gestando ahí, con algún apoyo del Estado en ciertas partes, pero nada más que brindar espacios para que puedan entrenar. Pero a lo que es tu pregunta, sí, fui conociendo obviamente porque era muy marcado, muy poco sabía, no es como hoy que ya hay varios que están dedicados a bailar, pero en ese entonces era muy poco, si se conocían mucho por los nombres, o sea, por el nombre y lo identificaban por algún movimiento en particular que hacían. Entonces decía, no sé, fulanito de tal que hace tal movimiento, sí, ¿de dónde es? De tal lado. Y bueno, capaz que íbamos, sabíamos dónde entrenaban, te llevaba alguno que lo conocía y así es como vas conociendo. Por ejemplo, las competencias que se hacían en ese entonces, no había flyers o lo colgaban en Instagram. Es decir, venían a la puerta de tu casa con alguna fotocopia, un panfleto que te decía cómo era, dónde se iban a juntar a competir y demás. Y era así, o sea, era el boca a boca. O sea, era muy distinto a lo que es hoy. ¿Y cómo eran las competencias en esos primeros comienzos donde, bueno, era, como bien decís, algo más rústico, no existían las redes, no existía esto de, bueno, arranca a tal hora o estoy llegando, llego tarde? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos desde ese lado? Las competencias son prácticamente fiestas. O sea, es como
O sea, en ese entonces tenía como el formato ese, era como es una fiesta en donde obviamente hay un DJ. Hoy obviamente está mucho mejor organizado, hoy tenés un tiempo para inscribirte, tenés un tiempo para obviamente hacer lo que son los filtros. Antes no había filtros, antes vos te anotabas y competías. Es decir, hoy obviamente hay una estructura mucho mejor montada. Pero en ese momento no era básicamente ibas, entrabas y después ahí bueno ya estaba lleno de gente, había rondas, los cyphers, que son las rondas en donde están bailando los b-boys y b-girls, comparten ahí. Y después bueno, ya se anunciaban las batallas, se hacían los sorteos, sacaban los papelitos y competían. Generalmente las batallas en ese entonces eran grupales. Bien. Siempre habrían crew versus crew, o sea, grupos versus grupos, que ya estaban medios identificados o algunos se armaban en ese momento, capaz que a alguno le faltaba alguno que otro, se armaban ahí y competían. Y hoy hay muchas batallas que son individuales, o sea, uno versus uno, ya tienen otros formatos que ya vienen dados más de afuera porque hay ciertas empresas que ya se metieron en el rubro del breaking, por ejemplo Red Bull, en donde obviamente hacen una batalla que es anual y es la batalla del año, es como que todo el mundo se prepara mucho para esos eventos y es uno versus uno ahí, o sea, no. Entonces bueno, hoy generalmente las competencias son uno versus uno, crew versus crew, ya no la ves tan seguido. Pero bueno, hoy es mucho más organizado que antes era como más desestructurado todo. ¿Y cuándo empezaste a ver como una estructura o un camino quizás más marcado para bueno, nuevas generaciones que querían incursionar y quizás vos decís, bueno, yo veo que ahora no es el mismo escenario que en los 90, que quizás ahora podemos contar con una guía, un camino o algo que pueda estructurar más la formación? La realidad es que Internet hizo todo eso, porque desde ahí que llegó muchísima información que obviamente no se tenía, pero la realidad es que en ese entonces, o sea, nosotros era muy enseñanza, onda, ahí boca a boca, trataban de explicarte ahí lo poco que sabían. Y después, obviamente, lo que hizo Internet fue traer mucha información, ya sea obviamente de Estados Unidos y de Europa, que en Europa estaba muy evolucionado el breaking. Por lo menos yo hablo de mi experiencia y nosotros, por ejemplo, yo no tenía conocimiento que estaba tan evolucionado allá. Pero sí en Europa estaba muy evolucionado y básicamente había ciertas páginas de internet que traían muchas competencias que se hacían allá, Francia por ejemplo, en donde ya se veía que estaba estructurado de ciertas maneras. Entonces lo que hizo fue eso, o sea, lo que fue la globalización, internet trajo la información y así es como se fue estructurando. Nosotros obviamente nos fuimos ayornando y las nuevas generaciones que fueron naciendo ya fueron naciendo con esas herramientas, lo que nosotros no teníamos. Bien. Me interesa preguntarte, cuando decidimos venir y traerte para la entrevista, nos enteramos que bailaste en Estados Unidos, que fuiste parte de un jurado de un certamen. ¿Cómo fue llegar a eso? Digo, este camino que vos nos venís contando, ¿no? ¿Cómo llegaste a poder tomar ese camino, a poder planear el viaje? ¿Cómo te enteraste de este evento? ¿Cómo te convocaron? Bueno, obviamente fue medio a pulmón, como todo. Acá es así, a pulmón. Es más, generalmente casi todos los b-boys que viajan de acá para afuera, que obviamente hay varios hoy, lo hacen obviamente a pulmón. O sea, hoy no hay banca, por lo menos desde ninguna marca, porque afuera sí hay muchas marcas que auspician al breaking, cada vez son más, pero acá es a pulmón, o sea, y así lo hice yo también. Así que nada, así fuimos allá, porque obviamente allá es la cuna del hip hop, o sea, allá nació el hip hop, allá se respira hip hop, es muy distinto, pero bueno, te sentís ahí muy familiarizado. O sea, yo por lo menos cuando fui tuve la experiencia de sentirme muy cómodo con la ciudad. No es que, viste que a veces uno dice, bueno, es extranjero o lo ven desde otro punto de vista ahí. Pero no, yo me sentí muy bien cuando estuve bailando allá, que incluso me encontré con, también de pura casualidad fue,
pero obviamente al ser la cuna de donde nació el hip hop, obviamente que allá lo que nosotros acá vemos como las grandes estrellas o los que fueron precursores de la cultura, allá te los encontrás en un baile. O sea, vas a bailar, te los encontrás ahí. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que justo era el cumpleaños de Jessie J, que es uno de los DJs que fue pionero, o sea, de los años 80, y tuve la oportunidad de ir ahí y me encontré con DJ de Wu-Tang Clan, por ejemplo, que son bandas legendarias, con Red Alert, con un montón de artistas que vos decís, esto es increíble. Claro. Y nada, me sentía muy bien. O sea, el ambiente es igual, obviamente, el ambiente es igual en todos lados. O sea, vos te sentís parte siempre del hip hop. Y eso también es lo que te lleva, o sea, también me llevó a meterme en todo esto. El hip hop lo que hace, te hace sentir parte, te hace sentir que vos sos el que tiene que evolucionar, vos sos el que tiene que mejorar, vos sos el que tiene que tener disciplina, vos sos el que tiene que explotar. No tenés que tener a alguien allá arriba como que alguien está más, vos idolatrar a alguien. No, el hip hop lo que hace es que vos mismo salgas, o sea, vos mismo, o sea, seas extrovertido, ¿me explico? Y eso obviamente te marca en la personalidad de bailar. Cuando vos te moves y demás, entras a un cypher, te están mirando todos, obviamente, si estás inhibido, estás muerto. Pero eso es lo que tiene, obviamente, que no, vos pasás a ser de alguna manera el centro, o parte de. Es algo distinto, es difícil de explicar, pero no sé si me entiendes. Se explica, yo por lo menos te entiendo. Me gustaría preguntarte en todo este recorrido, ¿cómo y cuándo surge la abogacía? La abogacía surgió, nada, vos vas a la escuela, te vas formando. En la secundaria tuve la suerte de tener a un profesor, tuve la materia de Derecho, la primera vez que la tuve. Yo cursé lo que era en ese entonces el formato escolar era polimodal, que era hasta 9º grado, y después estaba el viejo secundario, que era primero, segundo y tercer año. Yo el tercer año lo cursé en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Quilmes, y tuve ahí la materia de Derecho. Y bueno, y me di cuenta obviamente que cuando estudiaba no me costaba absolutamente nada porque disfrutaba mucho lo que estaba leyendo, o sea, me interesaba. Sentía que, o sea, no me molestaba para nada, al contrario, me daban ganas de saber más. Eso no me había pasado nunca con ninguna otra materia. Nunca repetí, nunca tuve problemas con la escuela ni nada de eso, siempre fui bastante disciplinado. Pero la realidad es que el derecho a mí, desde ahí que se me prendió como una luz que dije, bueno, me parece que es por acá. Y bueno, de ahí en más, ya me quedaba un año más de secundaria y después tenía que tomar la decisión. Obviamente tuve la suerte que mis padres me dieron la opción de, bueno, ¿qué querés estudiar? ¿Querés trabajar? Y yo obviamente decidí hacer honor al estudio, seguí estudiando y me anoté en la Universidad Nacional de La Plata y me gradué ahí. Obviamente es una de las universidades más prestigiosas del país, la UBA también, obviamente. Pero bueno, yo defiendo mi casa de estudios siempre. Como todos, siempre. Sí. Un abrazo a los compañeros de la UNCI. Y me interesaría entonces preguntarte cómo fue que surgió esta pasión o esto que vos decís, me gustaba estudiar abogacía, porque quizás muchas veces cuando uno pregunta por qué elegís abogacía, contaduría, todas como carreras que suelen ser más duras, siempre las respuestas están más asociadas como a nuestro mundo rutinario que a una pasión. ¿Nunca te surgió esa misma pregunta con la danza? ¿Nunca quisiste dedicarte a la danza? Yo siempre tuve en claro de que no podía vivir de la danza. Siempre tuve en claro de que el hip hop es algo que a mí me apasiona. Yo estoy enamorado del breaking, del hip hop, lo sigo viviendo todos los días como el primer día. Y la realidad es que siempre tuve en claro de que una cosa era formarme desde el punto de vista profesional o de lo que a mí me empezó a interesar, que fue el derecho. Y por otro lado el breaking, me parecía que no era incompatible. Muchos lo ven incompatible, yo creo que no. Al contrario, a mí el hip hop me dio un montón de herramientas para yo poder desenvolver lo más bien en toda mi carrera. Es decir, yo creo que el hip hop lo que hace es incorpora ciertos valores que hacen que se distinga de lo que es la música en general. O sea,
muchos creen que hip hop es música. No, el hip hop no es música. El hip hop es una cultura, es un movimiento cultural, ¿sí? Y como tal incorpora ciertos valores que obviamente vienen arraigados desde cuestiones que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas del surgimiento mismo del hip hop, que nació a principios de los años 70 en Estados Unidos, en el Bronx, en donde obviamente la clase social eran pobres, y obviamente también surgió como una forma de paliar un poco las guerras entre pandillas que había en ese entonces, donde se estaban matando y demás. Y bueno, y a partir de eso se fueron construyendo valores, muchos valores que, como ya te digo, lo que es la disciplina, el respeto, el amor propio, la autosuperación, y todo eso obviamente es compatible con cualquier cosa que vos te dediques a hacer en tu vida. Vos trabajás o estudiás, tenés que tener amor por lo que estás haciendo, tenés que tener disciplina, tenés que evolucionar, tenés que mejorar, y es absolutamente compatible. En esta relación que me contás bueno, sobre los valores y tu profesión, me interesa preguntarte si alguna vez te tocó defender como abogado a un bailarín, si alguna vez tejiste un puente entre la abogacía y lo artístico, o si tuviste que defender quizás no a un bailarín, pero zafar de algún problema a algún artista. No sé si tuviste esa experiencia. No tuve artistas. Me dedico mucho a lo que es el tema del derecho laboral, así que defiendo básicamente trabajadores. Así que del tema artístico no. Sí, algunas que otras consultas que se han vinculado con temas de marcas y demás, pero no, nada que ver con el tema del derecho laboral, ¿sí? Así que no, en este caso no me tocó defender bailarines. Sí, en alguno que otro momento tuve que defender amigos que obviamente que bailan, pero no tenía nada que ver con el tema del breaking, sino bueno, también problemas laborales. Es decir, siempre, sos el abogado, la consulta está Claro, a la orden del día, vas a comer con tus amigos, consulta, siempre, eso siempre. Bien. Y respecto de la Ley Nacional de Danza, viste que hace unos años empezó a fomentar este proyecto para promover, divulgar todo lo que es la danza artística en Argentina. ¿Te interiorizaste en el tema desde la abogacía o, como me contabas, lo preferís abocarlo solo el derecho laboral o no sé, te interesa? No, en realidad no me interioricé en el tema de la ley de danza. Sí estoy al tanto y también conozco muchos de b-boys que conozco que estuvieron apoyando obviamente lo que es el tema de la ley de danza, pero no estoy al tanto de lo que es el tema en particular. Así que no te podría dar una información precisa de bien de lo que establece la ley, ni mucho menos. Básicamente por la materia a la que yo me dedico. Pero sí conozco, estoy al tanto y obviamente que la apoyo como todos los que bailamos. Bien. ¿Qué consejo le darías hoy a alguien que está arrancando sus pasos en el vivo y en el breaking? Con esto que nos contás, hoy en día nos encontramos frente a un panorama muy distinto, que tenemos redes, tenemos internet, tenemos información. Por suerte contamos con varias figuras en esto que decís de que quizás el hip hop es una disciplina que te invita más a seguir el desafío personal y no tanto tener líderes, pero a la inversa también siempre está bueno tener gente que te pueda ir tirando un estilo, viendo una idea. En ese sentido, una reflexión tuya de cómo ves el panorama actual y qué le aconsejarías a alguien que arranca hoy en el breaking. Yo siempre digo lo mismo, es decir, lo que aconsejo o lo que siempre le digo a los chicos, no solamente a los chicos, sino que los que están bailando conmigo, los que entrenan, a los que me cruzo por el camino, a los que no veo hace un montón, siempre digo lo mismo. El breaking se trata de disfrutar, el hip hop se trata de disfrutar. Si vos perdés ese disfrute, no lo hagas más. O sea, ya pierde la esencia. Hay un lema del hip hop que obviamente viene desde África Bambaataa, que África Bambaataa es uno de los precursores de lo que es el hip hop allá en Estados Unidos, que creó lo que se llama el Zulu Nation, que es una organización. Pero más allá de eso, hay valores que tienen un lema que dice Peace, Love, Unity and Having Fun, que obviamente termina la frase diciendo y diviértete, o sea, es divertite, es paz, amor, todo lo que vos quieras, pero divertite. Entonces siempre digo lo mismo, divertite. Si vas a bailar, divertite. ¿Te vas a golpear? Sí, siempre. Por eso se trata de evolucionar, porque obviamente vas conociendo tu cuerpo, vas conociendo hasta dónde te da, hasta dónde no. Pero es muy divertido.
Bueno, Ezequiel, muchas gracias por venir. ¿La pasaste Bueno, bien? sí, perfecto, excelente. Muchísimas gracias y muy cómodo me sentí. Gracias. A vos por el testimonio y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio. Buenas noches. Thank you.